Ohayou gozaimasu, aquí Simars para los que no me conocen y para los que sí, bienvenidos de nuevo al canal. Como les comenté en mi anterior video sobre por qué creo que Hunter x Hunter es una obra maestra del shonen, cuando terminara de ver el famoso arco de Hormigas Quimera daría mi opinión. Y aquí está, Hormigas Quimera es por lejos uno de los mejores arcos de la historia no solo del shonen, sino de todo el anime en sí. Es la primera vez que hago un video reseñando no un anime, sino simplemente un arco en particular. Así que veremos cómo me va, pónganme en los comentarios si les gustaría más videos de este tipo. Agregaré algunos datos también del arco de la elección del presidente que tienen que ver con la resolución del arco para cerrar ciertas historias. Por supuesto que también debo decir que este video obviamente tendrá spoilers, porque es mi opinión de algo que terminó su emisión hace 9 años, así que no me hago cargo de nada. Antes de comenzar con este video, les pido que se suscriban al canal, saben que para ustedes es el clip más vago de la historia, y para mí toda una motivación para seguir adelante con este proyecto. Les recuerdo también que manejo redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, donde podemos conversar de temas que van surgiendo y se enteren de nuevos proyectos que tengo en mente. Ahora sí, ¡vamos a lo nuestro! Hay que decirlo, narrativamente es un arco espectacular que lo puedes ver incluso sin haber visto previamente Hunter x Hunter, aunque claro, te vas a perder del saber cómo funciona el nen y la aparición de algunos personajes que no son de los principales. Pero cuando me refiero a lo dicho es porque la historia no tiene tanta conexión con lo anterior bien establecido en la obra, como Gon tratando de alcanzar a su padre, o Kurapika y la venganza por lo sucedido con su clan, o Leorio siendo el mejor médico para ayudar a las personas que quiere. Aquí son Gon y Killua contra el mundo, mostrando que la vida humana se basa en los desafíos que enfrentamos las personas en este mundo a través de los años, y cómo tenemos que superar los obstáculos que nos imponen, entendiendo bien nuestros límites. Y tengan en cuenta bien este último concepto, los límites era algo que Gon no veía, porque siempre que surgía una complicación en anteriores partes de la obra, él con un poco de esfuerzo lograba superar lo que se le ponía enfrente. Esto es algo recontra típico de un shonen convencional, y por eso es que Hormigas Quimera se separa de todo esto. Es un arco oscuro, triste, desolador, donde el protagonista se hunde más en el miedo y en la culpa, y con un Killua que para poder ayudar a su amigo, tiene que superar sus propias barreras, como fue liberarse del clavo que le puso Illumi para volverlo débil e indeciso frente a enemigos más fuertes que él. E incluso después de eso, Killua llora de impotencia para no poder ayudar a su amigo. Todo esto es parte de la vida. Las situaciones de mierda no solo se superan con el poder del amor y de la amistad, como bien parece que enseñan muchas obras hoy en día, sino que incluso aunque tú quieras y te esfuerces, a veces no vas a poder. A veces la mierda simplemente sucede, sin ser uno el culpable necesariamente. Por eso mismo el narrador le da un condimento más a esta historia, y valga aclarar que esto es un detalle importado del manga. Resulta que los dolores de espalda de Togashi le impedían dibujar al mismo ritmo y calidad de siempre, y por eso tenía viñetas que eran puro texto que la verdad son una rompedura de huevos, pero le dieron una mayor participación al narrador. Su figura omnisciente en la obra le da un color de sabiduría aprendida mucho más allá de la de un simple espectador más, sino de un personaje que sabe a profundidad los sentimientos de cada personaje, y por eso ayuda mucho a los espectadores a poder entender lo que cada uno siente. Algunos levantaron el grito en el cielo porque muchas veces el narrador rompía con el ritmo o momento que estaba teniendo la obra, y yo no estoy de acuerdo con esto. No veo a la misma gente quejarse del narrador, quejarse cuando los personajes tienen que explicar estúpidamente cosas que todos podemos ver que está sucediendo, como es el caso de esta escena. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. La única diferencia entre lo primero y lo segundo es que esta vez te lo cuenta el narrador y no el mismo personaje. Es como mucho una diferencia de estilo, más no de esencia o de fondo. Volviendo al narrador, es también una forma de respetar mucho los silencios y los momentos introspectivos de los personajes, con el ánimo de no ser entrometidos, más como si fueras un espía que como alguien que está viendo unos píxeles moviéndose. Es tan importante la presencia del narrador y su sabiduría para guiar al espectador, que en el último momento del arco es donde está más callado, es decir, en los últimos momentos de Meruem y Komugi, porque las palabras sobran en este momento. Tú eres un humano, y eres completamente capaz de empatizar con una criatura como Meruem, porque lo acompañaste en este camino duro que se llama vivir, y el narrador, después de guiarte, simplemente te deja al final de la escalera para que disfrutes de un momento, de ese momento.
El arco de las hormigas quimera es el mayor estudio hecho en la historia del shonen sobre la condición humana. La pregunta de qué es ser humano, qué nos motiva a seguir adelante, qué somos como individuos y a dónde queremos pertenecer, además de para qué vivimos, hacen que la condición humana sea el leitmotiv que reina en toda la obra en la especie que evoluciona frente a nuestros ojos, pero con mayor expositor al rey Meruem. Desde el inicio que vemos cómo la reina empieza a comer seres vivos cada vez más evolucionados, también observamos cómo los primeros hijos sostienen sus instintos más bajos como parte de la supervivencia del más apto, haciendo que la historia en sí sea una crónica de la evolución como forma de subsistencia. La mezcla de razas genera la heterogeneidad en los especímenes de las hormigas quimera, lo que lleva después a una crisis de identidad y de exceso de individualidad presentes en su población. El arco además cuestiona la superioridad del ser humano desde la hipótesis de una especie que descubrió que comer humanos los hace más inteligentes y con mayor capacidad de adaptación, llevándonos a preguntarnos sobre nuestro lugar en el universo. La inteligencia sin valores morales lleva a un total desprecio por lo que es más débil que uno, y eso fue lo que impactó en un ser de luz como es Gon. El plot twist que arranca el ritmo frenético del arco lo da la escena de, al ver Gon que Killua estaba indeciso de los resultados de su entrenamiento para salvar a Kite y volver a pelear con las hormigas, le da un discurso lleno de esperanza y luz en sus ojos, que conmueve a todo espectador por el optimismo que irradia nuestro protagonista, cómo ilumina la visión pesimista que estaba teniendo Killua. La imagen que viene después es completamente desgarradora, viendo cómo Neferpito, el hermano mayor de la Guardia Real de las Hormigas, juega con la cabeza cercenada de Kite, llevando un momento de preocupación y miedo del espectador de ver cómo esa sonrisa que hoy tiene Gon se apagará al saber la triste noticia. A partir de ahí se establece una dualidad espiritual que grafica lo que estoy diciendo. Por un lado, el descenso a los infiernos de Gon y por otro el ascenso humano de Meruem. En el primer caso, pasando de ser el joven alegre que estamos acostumbrados a una persona totalmente consumida por el odio, la tristeza y la culpa, llegando a asustar a la misma Pito, incluso previo a su pelea, o pelea entre comillas habría que decir, porque en realidad fue una masacre que daría a Gon contra el cuerpo de la gata hormiga, al punto de seguir golpeando su cuerpo incluso después de haber perdido su cabeza, y sin importar que el precio de Gon a pagar por su venganza sea perder un brazo. Las lágrimas de Gon por aquella persona que era la más cercana a su padre y que le dio la primera lección de su vida son el final de una maraña de oscuridad que abruma al espectador. Pito, luego del rage de Gon y ver cómo su cuerpo se ha transformado en un adulto musculoso, concluye que para matarla, incluso nuestro prota había sacrificado energía vital y años de vida para cumplir con su venganza, que agrega a Killua que es el proceso contrario que hizo Bisky para mantenerse joven. El resultado del ataque de ira de Gon tuvo consecuencias que luego se resolverán en el siguiente arco. Un cuerpo totalmente consumido y carbonizado que impacta al mismísimo Killua, antes visto como un ser frío y que, incluso en las palabras más dolorosas que Gon le lanzó a Killua en pleno rage, parecía que nada le importaba. Por otro lado, el ascenso a los cielos de uno de los mejores villanos de la historia del anime, Meruem, es contemplado por el espectador como una tortuga saliendo del huevo, un ser despiadado que no tuvo reparos en matar a su madre y en cortarle la cabeza cuando hormiga cuestionaba sus órdenes. Un ser que solo consideraba la fortaleza física o la inteligencia como formas de medir la escala social, cuestionando la forma en cómo nos organizamos los humanos, concluyendo que la única forma de gobernar el mundo era rindiendo a los pies a cualquier ser más débil que él. Pasa, con la aparición de cierta persona, a un humano que comprende que nació para un momento, para ese momento, pero que continuaré explicando en el siguiente apartado porque la verdad es una historia hermosa dentro de esta monumental historia. La importancia del narrador omnisciente vuelve a aparecer aquí. Cuando presentan a Komugi en la historia se pronuncian estas pitonizas palabras. Meruem, el ser invencible, el que podía contra todo y contra todos, aburrido de estar en la cima y vencer en diversos juegos de mesa a jugadores profesionales, se encuentra con el Gungi, un juego similar al Shogi, y a una jugadora que ha sido campeona nacional 5 veces seguidas. Pero resulta que cuando se la presentan era una joven ciega, pobre y llena de mocos, que totalmente desconcierta al todopoderoso rey Meruem. La confianza que se establece entre Meruem es instantánea pero evolutiva, desde que Komugi confía en que Meruem le dirá exactamente en dónde está cada pieza que mueve, y el rey sin mentirle en ningún momento y que siquiera se le pase por la cabeza. Aunque no parezca, aquí empieza a mostrarse la humanidad de Meruem. La capacidad de inventiva del ser humano lo abruma e ilumina, porque aunque seamos débiles, siempre buscaremos una forma de salir adelante. El rey aprende el placer de escuchar y el guardar silencio ante la sabiduría de la experiencia vivida por la joven, que literalmente vive para jugar, porque tiene que alimentar a su familia y no puede permitirse perder una sola partida, porque eso significaría perder el título y el dinero que gana por ser la campeona.
El reencuentro de Komugi con su yo de la infancia, al ver a un Meruem que aprende de ella y con ella por emplear estrategias que ella misma inventó y siendo contrarrestada por ella misma, es sublime. Estas palabras de Meruem demuestran el enorme gusto adquirido por descubrir en que él no es perfecto ni superior en todo a los seres humanos, y que hay un placer oculto en tener que escalar una montaña más alta. La apuesta de Meruem que propone a Komugi, una persona que nunca pensó en pedir nada desde una hermosa humildad en su alma, es impresionante. Meruem apuesta su brazo izquierdo, pero Komugi nunca pensó en otra cosa que sea apostar su propia vida y dejar la vida en cada juego, lo que sorprende a Meruem y decide cortarse el brazo para demostrar que, al menos en la discusión, admite su derrota. Meruem decide saber el nombre de ella, a lo que responde con su nombre, Komugi, pero cuando ella le devuelve la pregunta, él no sabe qué responder, lo que genera un conflicto interno en Meruem, porque no sabe ni su identidad ni para qué vino a este mundo. El cuestionamiento de su origen y propósito en la vida, como ya dije en el anterior apartado, es el leitmotiv en todas las hormigas quimera, pero que principalmente encarna a Meruem al ser el único que no se rinde ante los pies de nadie. Una hormiga promedio puede decir que viven para servir a su rey, pero ¿el rey para qué vive? Esta admisión de debilidad como ser viviente que tiene Meruem lo lleva a afirmar que no solo existe una sola fuerza, o que en todo caso la superioridad de un ser sobre otro va más allá de la inteligencia o fuerza física. La fragilidad de un ser como Komugi lo lleva a saber lo que es conmoverse y aflora el deseo de proteger a otro, porque Komugi le dio sentido a su vida aburrida y donde la fuerza bruta lo es todo. Komugi es tan importante para Meruem que incluso le ordena a Neferpito a defenderla y tratarla como si se tratara de él mismo. La lección que luego aprende Meruem, luego de su pelea contra Netero, son las últimas palabras del viejo, que son las siguientes. Él en ese momento no entendía la magnitud de esas palabras hasta que se da cuenta que, a pesar de haber sobrevivido a esa explosión, tenía veneno suficiente para que sus órganos internos se fueran destruyendo poco a poco. El potencial infinito del ser humano se basa en la capacidad de hacer actos que puedan trascender nuestra propia existencia terrenal, como la de destruirlo incluso después de muerto, lo que lleva a que el rey entienda sobre el alma, la importancia para la raza humana de dejar huellas en este mundo a través de los lazos que formamos entre nosotros. Es tan fuerte la importancia de esta lección que lo lleva a arrodillarse ante Pan para que le diga dónde se encuentra Komugi, a lo que Pan no puede creer y no permite que se arrodille por una cuestión de decoro e investidura. Así es intangible que rodea a los monarcas que sabemos no debe ser manchado o reducido por temas banales, pero Meruem insiste para que pueda pasar sus últimos momentos con ella. O quizás no haya que hablar cuando nos referimos a ellos de momentos, sino de un momento, de un específico momento. El ascenso a los cielos de Meruem se confirman al saber que su vida tendrá pronto un final y siente que ahora ya todo está en su lugar. La humildad y ternura de esa mujer lo conmueven hasta su última fibra, porque ahora entiende lo que es tener una identidad y propósito definido por uno mismo. Lo siguiente que viene es una joya del anime, de verdad, en uno de los mejores momentos de la historia. Komugi llora de repente, preguntándose si tenía permitido ser feliz. El alma de Komugi conversa con la de Meruem, diciendo que quiere acompañarlo y pasar sus últimos momentos con él, afirmando que creo que nací para estar aquí ahora. Los ojos de Meruem se iluminan al escuchar estas palabras, entendiendo que ambos nacieron para este momento, para el momento donde afirman su existencia y la disfrutan plenamente. No hay nada más que agregar. Solo podemos aplaudir. Solo aplaudir y agradecer al universo que existe un genio como Togashi. この日のために生まれてきました。ママ、手を握っていてくれるか。おやすみなさい、メルエム。より痛い指で弾くポインが空に舞う。 Si bien la filosofía y todo el trasfondo explicado me parece lo más resaltante de este arco, las peleas son un importante apartado en todo shonen, y en el caso de Hunter x Hunter con hormigas quimera no es la excepción. La pelea emblema de este arco es la que enfrenta a Meruem y Netero, acaso de las mejores de la historia por una espectacular animación de Madhouse y la importancia que tendría para el transcurrir de la obra en sí. Netero estaba decidido a morir en esa batalla, pero Meruem al principio se resistía a pelear para que un sujeto como Netero no eche a perder su vida, porque lo consideraba un humano muy valioso. Luego de apostarle Netero que si él lo vencía le diría el nombre que le dio la reina antes de morir, incentiva al rey para pelear con todo su poder, exclamando de que el exceso de individualismo en el ser humano ya ha sido algo que las hormigas han superado, y que a partir de ahora él será el rey del mundo y que gobernará a todos los seres vivos. El resultado fue positivo para Meruem, aunque con trampa porque necesitó que Yuppie y Puff sacrificaran sus cuerpos para restaurar el de su rey luego de la explosión, y el ya comentado veneno que tenía la bomba, que iría matando a los dos guardias reales y al rey internamente poco a poco. También hay que resaltar la masacre ya mencionada de Gon hacia Pito, al ver todo el poder de Gon al 100%, que tiene una carga emotiva importantísima y que marca el punto más profundo de todo el arco en sí.
No podemos olvidarnos de las peleas que tuvieron los del Genin Ryodan contra las hormigas que venían a colonizar su ciudad natal, destacando la de Feitan contra la que quería ser la nueva reina de ahí, la de Morel contra Chitu, que fue una pelea más de inteligencia pero que también es muy entretenida de ver, y por supuesto la entrada del abuelo Soldig y Netero en el palacio de Meruem es increíble, dentro de uno de los mejores capítulos del arco, donde explican el proceso de todo el entrenamiento que siguió Netero de joven para perfeccionar al Buda dorado y las 100 técnicas definitivas de manos. 記憶の彼方に手を伸ばすより痛い指で弾くコインが空に舞う Los verdaderos villanos de la obra, dado que Meruem siempre fue un ser totalmente lejano a ellos y nunca compenetrado con sus 3 soldados más fuertes. Del que menos se puede hablar es de Yuppie, que es un Kenpachi que se tomó anabólicos rojos, que simplemente pelea por pelear y es un bruto que no se le cayó ni idea. Shayapuf es el verdadero villano de todo el arco, al ser el que urdía los planes que alejaban a Meruem de Komugi, que para él era una mala influencia que lo hacía dudar del verdadero rey que era Meruem. Puff tenía una visión totalmente alterada de su propio rey, no lo conocía para nada y lo servía con la idea que él tenía de lo que Meruem debía ser, un rey que solo piensa en proclamarse como el más fuerte y destruir todo a su paso. También detectó al mismo tiempo que Pito lo peligroso que era Gon enojado para los planes de Meruem, por lo que decía alejarlo del rey. Su devoción al rey es tal que no duda en darle sus células para que su cuerpo se recupere, y tuvo un momento de acercamiento más personal con Meruem cuando les dice su nombre a él y a Yuppie y pide que lo llamen por su nombre. El vínculo básico y primario de un ser humano es revalorizado por aquellos que comparten la misma madre, entendiendo eso como el primer paso hacia una identidad. Por supuesto hay que mencionar a Pito, un ser despiadado que solo veía placer en la pelea, al punto de no tener ningún asco en jugar con la cabeza de Kite, y su evolución hasta cumplir hasta incluso después de la muerte con el mandato que le dio su rey, el de proteger a Komugi como si fuera él. La posición de defensa que puso ella para que Gon no la tocara es un excelente momento de tensión, porque incluso Gon no podía ver la humanidad y fragilidad de Komugi al estar gravemente herida, y Pito rebajó toda su ira y ganas de pelear para cumplir con lo que Meruem le había mandado. Esto llega al punto más alto cuando, incluso después de haber perdido la cabeza, utiliza a su maestro de marionetas para que maneje su cuerpo en un ataque final y le pueda al menos arrancar un brazo a Gon, demostrando una fidelidad hacia su rey que excede la vida. El arco de las hormigas quimera es una obra maestra que debe ver todo aficionado al anime. Argumentalmente es contundente, tiene de las mejores peleas en la historia del shonen, tienes a uno de los villanos mejor construidos, momentos de duda y debilidad de un gran personaje como es Killua, y al prota absorbido totalmente por la oscuridad y el miedo. No cabe duda de que Hunter x Hunter ya con este arco se ha convertido en uno de los mejores shonen de todos los tiempos, y que como bien dije en el anterior video, nadie más que nosotros pierde al ver que las posibilidades de que esta joya tenga un final decente se alejen con el tiempo. Una cosa más, Meruem y Komugi por siempre. Gracias por todo, Togashi, perdón por tan poco. Si este video les gusta, denle like para que suba más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.